Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel Alejandra Pérez Hernández, alumna de primer semestre. Ya a continuación les voy a hablar acerca del discurso y de sus partes, y también les hablaré acerca de mi discurso. Dentro del discurso se manejan distintas partes, en específico son 6, pero de igual manera se manejan distintos momentos, los cuales son los siguientes. El primero es el inventio o reunión de todos los elementos de la causa que van con la narración de los hechos y de los argumentos a favor o en contra. Otro sería la despotio u ordenación o prelación de cada una de las partes del discurso. Igual sería la memoria, que es necesaria para poder dominar y desarrollar el contenido del discurso. Otra sería la elucotio, que así se pronuncia, donde se muestra el dominio del lenguaje y de las figuras retóricas del actio. Y la siguiente sería representación escénica, en donde se llevan a cabo elementos como la voz, los gestos e incluso movimientos del mismo discurso. Bueno, Cicerón realizó una apasionada defensa de la retórica concebida como arte históricamente determinada y como complemento inseparable de la filosofía, en concreto de la lógica y de la dialéctica. Prueba de ella es el método expositivo, del cual se han servido importantes manuales sobre la argumentación jurídica en general y del abogado en particular. Están fundamentadas en el esquema del discurso ciceronio. De ahí el libro Técnicas de Argumentación del Abogado, que se divide en su índice temático en 6 partes esenciales de la retórica, las cuales son el exordio, la narración, la división, la confirmación, a refutación y la peroración. La finalidad primordial de la obra es educar al orador perfecto, entendiendo como tal a una persona moralmente buena y con una amplia formación. El contenido del manual se articula en 12 libros. El libro primero habla sobre las cuestiones que aún no quedan dentro de la retórica. Se centra en describir cómo debe ser la educación elemental del futuro orador, las virtudes de la enseñanza pública frente a la privada, la conveniencia de la estimulación precoz, lo inútil de los castigos corporales, y también habla sobre otras disciplinas necesarias para la formación del orador, como música, geométrica, astronomía, gimnasia y otras cosas. El libro segundo habla sobre la enseñanza que se imparte en las primeras etapas de la educación, o más bien de la escuela retórica, y censura lo descabellado de las habituales prácticas que en ese momento existían y define las disciplinas y limita el objeto del estudio. En el tercer libro comienzan las partes de la retórica o de la técnica del tratado. Desarrolla la teoría y empieza por recordar y describir los 3 tipos tradicionales de la oratoria, que es epidíctica, deliberativa y judicial. Los libros siguientes desarrollan el intuenio a través del estudio de las 5 partes tradicionales en las que se estructura un discurso. Así el cuarto se dedica a las 2 primeras, el oxartium y el narratio, y el quinto y el sexto al argumentatio. Dentro del argumentatio, que sería la parte más propiamente persuasiva del libro y del discurso como tal, el quinto libro habla sobre la apelación a las emociones, el sexto, que incluye un amplio apartado muy estudiado posteriormente sobre el poder persuasivo del humor. Algo en el que, según Quintanillo expone, Cicerón era un maestro, finalizando el tratamiento del intuenio, y el libro séptimo pasa a ocuparse del dispositivo. Esto es la manera en la que se debe organizar más bien el contenido del discurso y los recursos que se deben de utilizar según la causa que se defina o la actitud del jurado. Los libros octavos y novenos están dedicados a la parte del elocutio. Esto es la operación que confiere al discurso de su formulación verbal definitiva, y el primero de ellos se centra en cuestiones teóricas, en delimitar conceptos y proponer reflexiones de alcance general acerca del estilo, de propiedades de las palabras, de las ventajas y desventajas de la utilización de los recursos u otras cosas. Mientras que el libro noveno es un listado muy completo y profundamente comentado e ilustrado de los distintos tipos y formas y figuras. En el libro décimo emite juicios sobre la convivencia de que el orador que está formando lea a unos autores o lea a otros autores incluso, esto para poder motivarse y tener mayor contenido. No es un libro como tal de crítica literaria, pero resulta de enorme utilidad para poder presentar al lector
con la versión general de la literatura pues antigua, ¿no? El libro undécimo comienza hablando sobre el decoro y trata pues de la continuación de las dos últimas partes del hecho retórico, que es memoria y actio. Se ofrece un estudio tan completo como exige la capital de importancia, que lo concede y presenta apartados que tratan a detalle tanto la voz, bueno, cosas como la voz o cantidad y cualidad, los gestos en donde se maneja pues la parte del cuerpo, la cara y de las manos, e incluso el vestuario. Y por último, el duodécimo libro y último del instituto es el de las cualidades morales, que en efecto en él se define pues como tal esta parte del huir bonus, del que se ha venido hablando pues a lo largo del manual, y vuelve a tocar temas como que la parte del orador, pues que el orador sea algo ideal, ¿no? El or bonus, dice dis spiritus, sería un hombre íntegro, con firmeza y presencia del ánimo, dotado de una amplia formación cultural, que pone todas esas partes y cualidades naturales y adquiridas pues dentro de un servicio de oratoria, del arte de convencer mediante la palabra para poder influir en otras personas y así pues poder generar un orador que se vea profesional, ¿no? Como tal. Bueno, decidí realizar mi discurso acerca de la misma lectura que nos comentó la maestra, ya que me pareció una lectura bastante importante para poder desglosar algunos temas que venían dentro de ella, y pues como tal me enseñó bastante dentro de la misma lectura para poder desenvolverme, porque es un tema que a mí de alguna manera me cuesta un poquito más. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.